¿Qué tal? ¿Cómo Hola a están? todos. Hola amigas y amigos. Nos encontramos nuevamente en esta clase con mi amigo Ricardo. Hemos estado ya con ustedes en varias ocasiones, distintos amigos, en este curso que llamamos el curso Fundamentos del curso del Centro de Aprendizaje de Benéibaro. Queremos dar un saludo a los grupos que están presentes con nosotros, que tienen un gran entusiasmo, una gran participación, y nos referimos a los distintos grupos que se juntan para ver la clase. Y sabemos que hoy día es un esfuerzo más grande todavía porque, si bien es cierto, los tiempos pareciera que son los mismos, estamos una hora más tarde. Y eso también significa que en todos los países nos retrasamos una hora más tarde, este día domingo, y agradecemos entonces que estamos acá. Agradecemos también a las personas que nos están ayudando y cooperando, tanto como coordinadoras, nuestras amigas, y nuestro equipo técnico, que el día de hoy tenemos a Susana con Carlos, que son los que ven la producción y la transmisión para que salga hacia afuera. Ricardo, hemos avanzado ya en distintos temas de estas clases y creo que la gente puede ir viendo ya un poco la línea de la cábala. Y sin lugar a duda que el tema que hoy día vamos a tratar es un tema que marca mucho, y yo creo no solamente marca la enseñanza de la cábala, sino que tiene una trascendencia muy importante para la sensación del hombre y cómo el hombre percibe y cómo el hombre ve todo este concepto de cuán libre o cuán accesos en lo que él quiera lo puede hacer. Entonces nos referimos al tema de la libertad. Y vamos a esperar, ¿no es cierto?, que se nos comuniquen cuántos conectados tenemos, pero mientras tanto podemos dialogar, pues Ricardo. ¿Tú alguna vez pensaste, cuando eras pequeño o cuando eras más joven, que eras libre? Sí, en el fondo todo ser humano tiene esa sensación. De hecho, hasta uno podría decir que lo que nosotros vamos a hablar hoy día, mucha gente al principio va a estar en desacuerdo porque siente esa situación de libertad en el momento de que defino cómo me siento, cómo me comporto, lo que sale de mi boca, mis palabras, mi pensamiento y cómo lo expreso. Pareciera una voluntad mía, entonces es parte de mí. Y tan así es que yo puedo cambiar si quiero y jugar cambiando esta decisión en cada momento. Así que sí, tengo la sensación de libertad, también tengo la sensación de decisión libre, que es voluntaria, que es consciente, que me doy cuenta incluso cuál es mi respuesta, que la puedo ir modificando porque soy libre de darla cuando quiera. Y eso es parte inherente de la sensación de la existencia. Cuando uno existe ya se da cuenta que es independiente de otro, separado de otro. Y eso en un niño pequeño empieza a darse cuenta que es separado de su madre en algún momento. Se separa de su madre y son dos personas totalmente distintas. Entonces nuestra conciencia empieza a modelar esta realidad en el mundo con respecto a que sí, yo soy libre y tengo voluntad propia. Ese libre albedrío y yo defino qué hacer. Y si yo de algún modo defino algún sueño o algo que yo quiera realizar, y al poner mi energía, eso al parecer se cumple muchas veces. Claro, porque fíjate, Entonces uno dice, sí, yo soy libre y hago lo que quiero. Es claro, casi como el eslogan. mientras tú pensabas, yo decía, claro, pues si yo escogí a la mujer que me casé, ¿no es cierto? Nadie me la impuso, yo finalmente escogí a esa mujer, después yo escogí el tipo de vida que quería hacer, qué es lo que quería estudiar. Entonces el corte de pelo, todo. Claro, cómo me vestía, si me vestía de una manera, de otra. Si llegas a la moda. Y qué música me gustaba. Entonces, claro, como que uno ya tiene totalmente claro que uno como que ha elegido lo que ha hecho. La en cada construcción momento, de en cada momento, segundo uno elige. sí, que uno va, Sí. que no tiene
ninguna presión de ningún tipo. Por lo cual, esto no hay mucha discusión que realizar. No, pues, no. Casi no habría que decir nada más. Pero Aquí terminó la clase. Pero claro, pero nos va a venir el quiebre con lo que hemos estudiado. Fíjate tú, pues, Ricardo, que este tema de la libertad es un tema recurrente tanto Bueno, desde el punto de parte del vista hombre. de los primeros hombres hasta los filósofos griegos, ¿no es cierto? Y después la religión. De hecho, por ejemplo, los escritos más importantes de las religiones, de la cultura religiosa, están de esto. De hecho, los teólogos más importantes de la Edad Media hicieron tomos y tomos sobre el tema de la libertad, pues si el hombre tiene libre albedrío. Entonces ha sido un tema recurrente y preocupante porque existe dentro de nosotros este tema que es la naturaleza de nuestro ego, pues. Pero la libertad ha ido cambiando a lo largo de la historia la sensación que la persona o la definición que tiene, porque de hecho acuérdate que la esclavitud era parte de una sociedad humana que era aceptada, por lo cual era cierto tipo de libertad y otra no. Después aparecieron los derechos civiles, siguieron la civilización avanzando y esto de la libertad empezó a ampliarse el concepto hasta llegar incluso hoy en día a otro tipo, una mirada distinta que yo creo lo ocurría hace 500 años atrás o 1000 años. O sea, con respecto a la libertad. Entonces podríamos ir pensando que la libertad tiene que ver también con los tiempos, se va adaptando. Como todo en el hombre. Si el hombre como tú planteaste el tema de todo lo que es la libertad, por ejemplo, la libertad de culto, que también un tiempo que se prohibió, que algunos no tenían los derechos, no tenían los derechos. La aristocracia que mantenía, por ejemplo, los privilegios de la educación, algunos podían leer, otros no podían leer. Entonces había una libertad social, por decirlo así. Sí. Implementada de acuerdo a ciertos parámetros o normativa social de comunidad, y también está la sensación de la libertad de uno en el sentido que yo soy capaz de decidir incluso cómo me siento, cuando me siento, si tengo sueño o me aparece un deseo, y simplemente defino cuándo cumplir ese deseo y poder aplacarlo. Lo cual indicaría, por lo tanto, según estas deducciones nuestras, que son solamente un intercambio de ideas, no vayan a cortar la clase ahora y ya que No, esta no. sensación, porque efectivamente todo lo que hemos dialogado con mi amigo querido Ricardo va a ser ahora, al leer y al estudiar el tema de la libertad según lo que enseña la Kabbalah, no sé si es echado por tierra o va a ser una visión distinta o contraponente. Pero vamos a estudiar juntos un artículo muy importante dentro de, ustedes saben, nosotros seguimos el método Bnei Barú. Está basado en las enseñanzas del gran cabalista del siglo XX, se llama Baal HaSulam. Y este cabalista, dentro de todas sus obras, desde el punto de vista de escritura, de enseñanza, él escribió un artículo en un diario que se llamaba La Nación. La Nación es un diario que empezó a circular en Israel aproximadamente el año 1920 y tanto, y era un diario que él mismo imprimía, Baal HaSulam, en su propia casa, y él la distribuía y lo entregaba allá. Y dentro de estos artículos que él escribía, hubieron 2 o 3 que fueron tremendamente importantes y que dentro del estudio de la Kabbalah, yo diría que son los más relevantes. Entre estos 3 artículos está la paz, está la sabiduría de la Kabbalah, la esencia de la sabiduría de la Kabbalah y la libertad. Y a mí, Ricardo, me recuerda que hace 11 años atrás, cuando recién la Kabbalah Bnei Barú llegaba acá a Sudamérica, teníamos solamente traducida una sola clase, y esa era la libertad. Y la veíamos siempre, era la misma clase que veíamos 2 o 3 veces, pero teníamos otra clase que era traducida por un amigo mexicano muy querido nuestro. Entonces, la libertad sigue siendo un tema muy importante y para Baal HaSulam así lo fue. Entonces él presenta una introducción muy interesante, que la vamos a leer textual, que sale en el Midrash. Dice: tallado, Harut, sobre las piedras. No pronuncie Harut tallado, sino más bien Herut, libertad, para mostrar que ellos fueron librados del ángel de la muerte.
Cuando leemos este texto, podemos entender entonces que el tema del concepto de la libertad está totalmente relacionado con el tallado, como algo que está pegado. O sea, el concepto de libertad es como algo que está tallado sobre las piedras, algo que no tiene cambio, digamos. De hecho, cuando uno ve un animal en cautiverio, encerrado, muere rápidamente muchos animales. Pareciera que es una condición de la existencia de las criaturas que la libertad debiera ser propia de ellos, es una necesidad. Fíjate que eso demuestra que ellos dentro de su programa no existe el cautiverio, existe la libertad, como que existe dentro de ellos la libertad. Ahora, dentro de esto, pues, Ricardo, también nosotros sabemos que existen dos fuerzas, y la semana pasada nuestros amigos Marcos y David presentaron eso, que existe el otorgamiento y la recepción. Siempre en todo nuestro sistema, siempre van a existir estas dos fuerzas. Ahora, estas dos fuerzas, cada una, por un lado, nos da el placer y la otra nos da el dolor. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Lo que pasa es que nosotros actuamos bajo una sola ley, que es el deseo de recibir. Esa es una ley de recepción, una ley egoísta, que va hacia uno, hacia el cuerpo. Y así funciona toda la materia. Y cuando digo toda la materia, también las cuatro formas de existencia: inanimada, vegetal, animal o hablante. Pero analizando nosotros cómo funcionamos, la verdad es que podemos ver que nosotros siempre, y es una cosa inherente, que dentro de esta sensación de libertad, nosotros lo que decidimos, cómo actuamos, es que hacemos un cálculo y buscamos, porque es de una lógica para nosotros que tiene que ser así, buscamos el placer y huimos del dolor, de aquello que nos produce sufrimiento. Siempre hacemos de alguna forma un balance rápido, como un escaneo de la realidad, y definimos cuánto me va a costar esto, o qué me va a provocar esto, o hacia dónde me lleva. Y eso es rápido. E incluso nosotros, de esa forma, nosotros elegimos aquello que no es placentero, no nos da, o no es placentero, nos da placer, o nos gusta, pero en el fondo es que es este deseo de recibir este placer que nosotros elegimos desde un sabor, un color, o algo que nos haga bien o nos haga sentir bien. Y huimos, una vez que tenemos la experiencia del dolor o el sufrimiento, simplemente huimos de eso. Esa es la primera parte. Entonces estamos a expensas, o estamos bajo el dominio, bajo el yugo, bajo la cadena, lo que quieran, que tenemos una libertad reducida a una situación de elegir dos vías. Buscamos el placer y huimos del dolor o del sufrimiento. Primera situación. Y cuando uno empieza a ahondar en esto, se da cuenta que primero no eligió existir a lo mejor en el lugar donde está. Es decir, en el espacio-tiempo que me toca vivir, en el momento histórico, cultural o en la sociedad que estoy inserto. De repente me doy cuenta que empiezo a existir en un mundo, que hay gente que me rodea, una sociedad que me rodea, y esta sociedad ya está supeditada, basada en ciertos parámetros y reglas, que es lo que yo recibo como un marco regulatorio. Y empiezo a desarrollar este deseo de recibir, de elegir entre el placer y huir del sufrimiento, y me doy cuenta que también yo tengo ciertos atributos que recibí de la genética de mis padres, de mis antepasados, que incluso pueden ser distintos a los de mi hermano o algún familiar muy cercano, por lo cual en mí se constituyen ciertos atributos, tendencias, formas de pensar que me lo da la sociedad, el entorno inmediato, según la educación que yo recibí, que en el fondo eso yo no lo elegí. Yo no elegí a lo mejor existir en un país donde llegué. Si hubiese sido a lo mejor este cálculo, el deseo de recibir, me hubiesen dado a mí elegir, a lo mejor lo más probable es que hubiese elegido en otro lugar. A lo mejor también con nuestra familia, a lo mejor también con otros atributos, otro físico, otras capacidades físicas o intelectuales. Es decir, de alguna forma yo estoy supeditado y no tengo libertad de elección con respecto a cómo estoy conformado, tanto en mi constitución interna en cuanto a mi forma y mis capacidades que tengo, dado por la genética, dado por mi pasado, mi antepasado,
ni tampoco el momento social, cultural que estoy viviendo, ni el lugar donde me tocó vivir. Porque todos podrán recordar que si yo nacía en la Esparta antigua, lo más probable es que cuando yo nací con algunas alteraciones, me habrían matado. Porque para esa sociedad lo que primaba era cierta conducta y cierta forma razonable que era para contribuir a que la sociedad fuese con personas más perfectas, perfectibles hechos para la guerra. Por lo cual no entraba en esos canones de por qué uno cuando nacía con defecto. Y eso da que en el fondo hay una libertad tampoco supeditada al entorno. Entonces tenemos varias situaciones de que creemos ser libres, pero al final tenemos atributos propios que vienen con nosotros, genéticos o de nacimiento, como lo quieran llamar, pero que otra persona no las tiene, que están en mí. Y con eso yo enfrento esta realidad y este mundo, supeditado siempre bajo este efecto del deseo de recibir, que siempre hago el cálculo y empiezo a tener en cuenta en cada momento de mi decisión. También obviamente tengo, según mi atributo, ciertas restricciones, porque no puedo elegir lo que yo quisiera, por mucho que mi deseo de recibir me obligue, porque también me doy cuenta en la balanza que a lo mejor yo no tengo ciertos atributos que no están conmigo, por lo cual también estoy supeditado en una elección más reducida, en una elección que tengo que realizar de acuerdo a lo que yo soy capaz de hacer. Y por otro lado está el entorno, que en una sociedad en la cual yo nací, ellos me inculcaron desde mi nacimiento hasta el día de hoy ciertos valores que determinan cómo yo me empiezo a socializar con este entorno social. Que aun cuando me veo como un individuo separado de los demás, con esta libertad entre comillas de poder definir, aun cuando esta libertad cada vez se reduce más, porque nada de lo que me compone yo lo elegí, viene con el paquete que se llama en este caso Ricardo, con su genética, y con sus valores que fueron dados e inculcados a través de su educación, con un idioma que aprendió, con una forma de pensar de la sociedad donde estaba. Y eso determinó, en el fondo, lo que para mí era bueno o malo, lo que era conveniente o no conveniente, supeditado siempre buscando el máximo placer y el mínimo esfuerzo para lograr este máximo placer. Y en este mínimo esfuerzo también se hace este cálculo de que si ese esfuerzo que voy a hacer hay un dolor o un sufrimiento, también tiene que ser mínimo. Y pongo siempre la balanza para ganar esta ganancia de placer que yo voy a recibir. Y uno puede pensar que a veces pareciera que en nuestro mundo uno hace sacrificios. Y la verdad es que sí, uno lo realiza. Siempre en pos de que al final de ese sacrificio hay un placer el cual yo recibo. Yo puedo quedarme un fin de semana y no salir con mis amigos o ir al cine a ningún lugar, y muchas veces quedarme estudiando porque me quiero sacar una buena evaluación, una buena nota en un examen que tengo durante la semana. Entonces me restrinjo, me sacrifico. Es decir, no busco el placer de salir con los amigos, ir al cine, pasarlo bien, porque obviamente todo mi enfoque y mi energía está llevada a que yo quiero recibir una buena nota, que es un gran placer, que está por sobre los placeres del fin de semana, que son más pasajeros. En cambio lo otro va a ser muy duradero y mi meta final o el cálculo que yo estoy haciendo va más allá de este fin de semana. Entonces ahí, al parecer, a ojos de otro, lo que pareciera ser un sacrificio de quedarse y de una restricción y algo doloroso a lo mejor de no pasarla bien, es porque obviamente hizo el cálculo, el balance de que va a recibir una muy buena evaluación si es que se prepara bien para ese examen durante el fin de semana. Entonces al final la persona siempre llega a hacer este cálculo, aun cuando al parecer pareciera un sacrificio interno. Entonces hay una libertad que está supeditada primero a una ley que no se rompe, que nos lleva durante toda la vida, que es este cálculo que siempre actuamos, incluso como nos sentamos, porque nos sentamos de cierta forma que nos da placer, nos sentimos cómodos. Pero ahí recuerden que este deseo de recibir en este mundo tiene el problema que el placer no es infinito, tiene un fin. Y una vez que ese deseo es satisfecho, el placer lo llena, aparece nuevamente otro deseo y cambia.
Y es por eso que después de mucho tiempo de estar sentado de una forma, yo simplemente cambio la posición porque me pongo de nuevo de otra forma mucho más cómodo. No puedo estar mucho tiempo sentado de la misma forma. Es decir, el placer, siempre que llena el deseo, ese deseo se va. No puedo, si tengo sed, tomar en forma infinita agua. Hasta que es saciado, hasta ahí llega el deseo. Y así actuamos todo el día y cada segundo, haciendo un cálculo entre aquello que me va a dar un placer infinito con el mínimo esfuerzo y huyendo del dolor y el sacrificio o aquello que me puede ser poco placentero. Entonces tendríamos, por otro lado, tres formas que nos afectan. Sí. Que sería lo que yo nací y que no lo pedí, y así llegó el momento sociocultural e histórico que me tocó vivir, el país donde estoy, el entorno que esa sociedad me determina con sus valores y sus tendencias. De hecho, la moda, como sería muy ridículo para nosotros, porque yo me sentiría mal en mi deseo de recibir si visto de forma no apropiada, según lo que dicta la sociedad. ¿Y por qué hago en el fondo esa situación? Porque la sociedad es la que me dicta qué es lo que es bueno para ella o no. Y yo sigo esa regla, porque no quiero ir en contra de la sociedad, porque eso sería algo doloroso. Entonces, como quiero el reconocimiento de ello, quiero estar inserto en forma normal y no tener este mal sabor o mal placer o displacer. Es lo que yo hago, sigo simplemente lo que ellos determinan. Entonces esta libertad estaría supeditada por estas tres situaciones en parte, ¿no? Podríamos agregar, Ricardo, algo que tú puedes manejar mucho mejor la información nuestra, que es la ley genética. O sea, de alguna manera nosotros venimos con un programa genético que nos hace ser como Fíjate somos, como actuamos. hace años atrás hay muchos estudios con respecto a las tendencias y cómo los genes determinan incluso actitudes o tendencias dentro de una persona. Dentro de una persona. O sea, un programa. ¿Ah? Un programa ya. Por lo cual sería un programa. Es un programa, por eso claro, un paquete completo. Es un programa, sí, está buena la idea del programa, como un computador. Como que en el fondo determina, usted nació, uno dice, nació para eso. Tiene habilidades, tiene facilidad. Exactamente. Y uno lo ve desde niños. Hay niños que muestran tendencias, pero también tendencias malas, como la violencia o los fuegos bruscos, físicos, y hay gente que es mucho más tranquila, más hacia adentro, más hacia afuera. Ahora, el punto es que el programa está, pero este entorno, esta sociedad es la que determinaría si eso se expresa o no en cierta medida. Entonces hay un porque hay factor sociedades importante. que favorecerían un entorno y otras otro. Correcto. ¿O no? Además, por ejemplo, cuando uno va a ver un partido de fútbol, aun cuando no le guste el equipo, y si uno pone la barra del equipo en cuestión, a la larga, yo te miro porque yo sé que tú eras eras muy asiduo al fútbol, te gustaba mucho el fútbol. Y cuando uno está en esa barra, aun cuando uno no tenga cierta actitud más distante, termina contagiándose con el ímpetu, con la algarabía, con el entusiasmo, y al final la persona se contagia de ese entorno y termina mirando igual el partido con esa fuerza que da la barra. Sí, pues, fíjate, Ricardo, me recuerdo de cosas que son muy sintomáticas, porque uno empieza a pensar en su vida que ha caminado, y uno empieza a pensar, por ejemplo, que hay procesos en la vida de uno que al final uno es parte de lo que sus padres le enseñaron o lo que le entregaron. Y hay muchas partes que yo me veo ahora y veo a mi padre, en las cosas que él me enseñó, en cómo yo lo veía a él, entonces como yo he sido en mi vida. Entonces me doy cuenta que hay factores que son totalmente externos. Y dentro de eso, fíjate, Ricardo, la Kabbalah en este artículo de la libertad, Baal HaSulam nos habla de la ley de la causalidad. La ley de la causalidad. Voy a leer un poco para que vamos participando en este texto. Dice, vale la pena tomar algún tiempo para comprender una cosa tan importante: el significado de cómo existimos en el mundo en términos de egoísmo, ya que todos y cada uno de nosotros nos consideramos a nosotros mismos como un único ser, actuando solo, independientemente de fuerzas externas, ajenas y desconocidas.
Y pregunta aquí Baal HaSulam, ¿y cómo es que este ser egoísta se descubre en relación directa ante nosotros? Es un hecho que hay una obligación general entre todas las piezas de la realidad que cumplen con la ley de la causalidad, por medio de causa y efecto. En otras palabras, aquí Baal HaSulam, después de toda esta introducción, esta parte que tú nos hablas de que nos mueven por un lado el placer y El por programa. otro lado claro, El deseo de recibir, la genética, el programa, nos habla de la una sociedad. ley de causa y efecto. ¿Cómo entonces podemos entender si existe una ley de causa y efecto, finalmente existe una determinación en algo para que el efecto nosotros lo tengamos que recibir? Y fíjate que quiero terminar esta parte dice, es decir, que todas y cada una de las criaturas en el mundo, de los 4 tipos, y aquí nos habla de inanimado, vegetativo, animado y hablante, cumplen con la ley de causalidad por medio de causa y efecto. Y además, cada forma particular de comportamiento particular que una criatura tiene en este mundo es empujada por causas antiguas, obligándola a tomar aquel cambio específico de comportamiento y ningún otro. Y esto es evidente para todo aquel que examina las fuerzas de la naturaleza desde un punto de vista puramente científico, sin la más mínima tendencialidad. De verdad debemos analizarlo para permitirnos examinarlo de todos los lados. O sea que, a más de todo lo que habíamos hablado, existe esta ley de causa y efecto, que de alguna manera implica que el hombre está absolutamente afectado por un sistema. Espera, escrito en 1914, Sí. 17 por ahí. Sí, se fue publicado después del año 1922, Que hoy más en o día menos. todo el conocimiento con respecto a la parte de la genética, que es lo que te explicaba, las tendencias y todo, cómo los genes determinan nuestro actuar, pero ya está. Y en ese aspecto, ¿no es cierto?, toda esta introducción que hace Baal HaSulam es para hablarnos en definitiva, de algo muy importante que son los 4 factores. Pero a ver, resumiendo, entonces, esta libertad al parecer que se nos da no es tan así y está restringida bajo ciertas situaciones. Lo que traemos nosotros, el entorno y este deseo de recibir que nos maneja. Sí, Entonces estaríamos predeterminados. o sea, tendríamos que hasta aquí decir, no tenemos libertad, Pero la Kabbalah habla lo mismo, que no hay libertad. que es muy fuerte. Cuando uno lo escucha dice, no. Esto Entonces todos Entonces, los que tú ves amigos la que... película una parte, pero tu origen, de donde nació la creación hasta el final, ya está determinado. Entonces, ¿dónde queda esta libertad? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué rol juego? En el fondo soy un títere del creador, que como yo no elegí mi genética, ni mi atributo, ni cuándo nacer, dónde vivir, y cómo esta sociedad que cambia y que me transmite sus valores, y que me define qué es bueno y qué es malo, más este deseo de recibir que en sí ya está eligiendo mi placer y huye del dolor, y hago un cálculo siempre toda mi vida. Entonces, ¿dónde estoy yo? Yo estoy supeditado bajo todo eso, y pareciera que yo no existo por voluntad propia, yo no existo con decisión propia. Y además la Kabbalah explica que esto está predeterminado. Entonces, ¿cómo hacer una criatura para que pase todo esto? ¿Cuál es el sentido que pase todo esto? Si total, ya está escrito que tiene que pasar por eso. ¿Es entonces un programa determinado para que pase y de cierta forma corrija? ¿O hay un grado de libertad? La Kabbalah, antes que sigamos, para que tengan claro, sí hay libertad y sí hay un grado de libertad. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es interesante cómo empezamos a introducirnos en lo que hasta ahora uno puede hacer una inquisición mediante la lógica y mediante los hechos que rigen el mundo. Ahora vamos a sumar una mirada desde el punto de vista de la Kabbalah, lo que ella explica con respecto a esta no libertad que tendríamos y que estaríamos determinados. Pero también hay una forma de una libertad que existe y que es la que nosotros necesitamos saber como estudiantes de Kabbalah para determinar nuestro avance, nuestro desarrollo y sernos al fin libres y romper estas
barreras que tenemos y estos grilletes del deseo de recibir y de este entorno que a veces podemos elegir. Pero volvamos a lo del determinismo, porque la Cábala dice que si está todo esto predeterminado en el sentido que la creación fue realizada, pero a su vez ya está finalizada en su tiempo correcto, llegó hasta el final. Entonces está todo información desde que el alma es creada hasta que desciende a este mundo, pasa por varios procesos, por los 5 mundos, pasa por este momento de llamado vida hasta después retornar a la corrección final. Y eso que nosotros tenemos un problema, que nosotros estamos en un espacio-tiempo y tenemos la sensación del lugar, pero también la sensación de existencia en el tiempo, por lo cual un suceso sigue al otro. Y en una secuencia que mirada hacia atrás es lógica porque uno llevó a otro en una causa y efecto. Y los cabalistas nos explican que aun cuando está determinado, el permiso está concedido. Es decir, nosotros podemos, ese trabajo o ese andar, podemos determinar cómo andar, cómo llevarlo a cabo. Porque si el Creador hizo en el inicio de la creación, que fue un pensamiento, esto ya estamos a su vez en un estado final, ya corregido. Nosotros esto ya terminó. El punto es que nosotros tenemos que revelar por nosotros mismos esa situación. Y estamos en un estado pleno. Eso que nos explican los cabalistas. Y este transitar desde un estado al tercer estado, pasando por este mundo, es que aun cuando está determinado nuestros pensamientos, nuestro actuar, con quién nos vamos a cruzar, cómo vamos a ir determinando las leyes que van a determinar nuestro avance, en la cual nos va a ir cambiando y desarrollando nuestra alma hasta llegar al estado pleno que ya está formado y ya está realizado. En todo ese transitar está toda esta maraña, al parecer, de fuerzas que nos llevan. Pero ahí viene una libertad que se nos da al hombre. Por eso Rabbi Akiva dijo, está todo predeterminado, pero el permiso concedido. Ahora, Ricardo, es importante... Vamos a andar más de eso después, ¿no? Sí, vamos a entrar en eso porque para que la gente no se nos apene ni se nos desanime, porque efectivamente hasta ahora y lo que hemos presentado nos muestra que pareciera ser que estamos absolutamente ceñidos a un programa donde no tenemos ninguna opción más que aceptar lo que venga. Entonces, Baal HaSulam presenta aquí algo que nos parece tremendamente importante, que se llaman los 4 factores. ¿Ya? Él nombra los 4 factores y él introduce este tema de los 4 factores de la siguiente manera. Dice, ten en mente que cada aparición que ocurre a los seres del mundo debe ser entendida no como la existencia que viene de la ausencia, sino como la existencia que viene de la existencia. Es decir, de una entidad real que ha sido despojada de su antigua forma para tomar la actual. Por lo tanto, debemos entender que en cada aparición en el mundo hay 4 factores, que de los 4 juntos surge aquella aparición. Ellos son, y vamos a estudiar cada uno de ellos, la base. 2, la conducta... Sí, Ricardo. Es que en el libro aparece como plataforma, pero es base. Sí. Que es por si acaso, si la gente se puede... Pues estoy mirando que dice plataforma. Correcto. 2, la conducta de causa y efecto relacionada con el propio atributo de la base, la cual permanece inalteradas. 3, la causa interna y el efecto que cambia como consecuencia del contacto con las fuerzas ajenas. Y 4, la causa y efecto de fuerzas ajenas que actúan sobre él desde afuera. Y Ricardo, cuando uno empieza a ver estas 4, nos proyecta no solamente al hecho de lo que tiene que ver con nuestra vida, sino que tiene que ver con la esencia que tenemos en nuestra vida. Porque siempre hemos hablado que la Kabbalah es una enseñanza que no está dirigida al cuerpo, está dirigida al alma, a la construcción de esta alma que se llama colectiva. Entonces, comenzamos hablando de estos 4 porque instauramos primero que nada que existe una base que es la que es el comienzo de todo. Entonces, cuando empieza a explicar la base, la voy a leer, Ricardo, para que tú los puedas compartir un poco de este concepto.
Dice la base, es decir, el primer asunto relacionado con este ser, porque no hay nada nuevo bajo el sol, y cualquier acontecimiento que ocurrirá en nuestro mundo no es la existencia desde la ausencia, sino más bien la existencia de la existencia. Esto es una entidad que se ha desnudado de su antigua forma y ha tomado otra, diferente desde el principio, y aquella entidad es considerada la base. En eso descansa la fuerza destinada para ser revelada y determinada al final de la formación de aquella aparición. Por lo tanto, esto seguramente es considerado como su causa principal. Estamos hablando del alma, en otras palabras, que es la esencia. No estamos hablando del cuerpo aquí, Ricardo. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que existe una base que es inalterable. Una raíz. Una raíz. Y que tiene en sí toda la información del mayor esplendor que puede alcanzar o que va a alcanzar al estado final esa raíz. Podríamos decir que esa es... Entonces, en este transitar, esa esencia no cambia. Lo único que se debiera revelar, de acuerdo al medio donde está. Y hay un ejemplo que da, que es, por ejemplo, la semilla de trigo da siempre trigo, y la de avena siempre va a dar avena, por mucho que la avena no se puede transformar en trigo, porque su información en sí, su esencia es que va a ser trigo. Eso indicaría... Pero eso tiene que ver en el sentido del alma. Nosotros provenimos de una sola alma que se rompió en pedazos. Pero eso tuyo, eso es de una raíz, que eso está determinado a pasar por ciertos procesos que ellos hablan, y los cabalistas explican que son las rechimot, que es una información como una reminiscencia. Yo siempre le he puesto como rechimot reminiscencia, que es que la información espiritual, es como la genética espiritual, que habla de cuáles son, qué es esa persona, que es todo lo que lleva esa persona. No es la cáscara, no es el cuerpo que se ve, no se observa. No son sus tendencias, porque eso incluso puede estar supeditado de acuerdo al medio donde está, que se expresaron algunas con respecto a otras, pero en sí, dentro de su internalidad, algo que no cambie, que sea al desarrollarla va a llegar a su máximo esplendor, es esta base con que se cuenta, el fundamento. Es como si en el cuerpo o en una célula tuviese la base genética, es decir, toda la información que puede realizar ese individuo. Que lo realice o no, de acuerdo al medio que le tocó vivir, si tuvo ciertos elementos que lo favorecieron o lo desfavorecieron, esa es otra historia. Pero tiene esa base, tiene ese potencial, por decirlo así, que es un potencial real en el caso de la Rechimot, porque va actuando y se va liberando de acuerdo a un proceso. Y es muy interesante esto porque más adelante vamos a entender en otras clases cómo nosotros podemos acelerar este proceso nosotros, cómo las Rechimot se van abriendo a lo largo de la vida, y eso permite que una persona vaya por un camino de sufrimiento o un camino de placer. Pero eso es otra clase. Y eso indicaría, Ricardo, que de alguna manera... Pero la base en el fondo es eso, es como contiene toda la información pasada y presente, que es lo que podríamos decir nosotros tenemos hoy día. Eso es la una semilla, ¿no es cierto?, de un durazno. Ese durazno tiene toda la información, desde el primer durazno hasta el último durazno que exista. ¿Cómo lo vemos eso? Además, imagínate que esa información, en el caso del durazno, ya que es que viene el tallo, las raíces, sus ramas, sus hojas y el fruto. Porque no es un durazno que da un durazno, no, da un organismo llamado árbol, que a su vez tiene partes, tiene funcionamiento y sistemas internos, y que el resultado final es lo mismo que lo dio la inicio, que era el fruto, que era el cuesco del durazno, o el durazno, y llegó a un durazno. ¿Me entiendes? O sea, eso indicaría... que tiene en eso, en esa base, la información de toda la forma como se puede expresar ese durazno, en toda su majestuosidad, al mirar un árbol con su fruto en forma... Fíjate, Ricardo, que tú tocas exactamente lo que Baal HaSulam explica como es que el segundo factor, porque de alguna manera ya tenemos determinado que existe la semilla, y eso dentro, potencialmente, tiene toda su historia pasada y futura de lo que va a ser. Sí. Entonces Baal HaSulam después explica que eso después es el segundo factor. O sea, tú justificas todo tu antepasado aquí presente. Exactamente. Miles de años de evolución, desde clanes, y en cada uno de nuestros amigos que están también viéndonos. Claro. O sea, cada ser y en el total de lo que llamamos humanidad, y que lo vemos separado, pero que al final es uno solo. Sí, pero
¿no es cierto? No nos Ya, desordenemos. no, si no estamos desordenados, viendo- estamos viendo para que vamos viendo la amplitud de lo que significa esto. Sí. Ahora, cuando Baal Sunan explica aquí de el segundo factor, la causa y efecto del parte de sí mismo, está hablando, dice, esto es una conducta de causa y efecto, que está relacionada con el propio atributo de la base, que no cambia. No o sea, cambia. lo que está ahí, Es eso. potencialmente, el Y tallo, siempre la va a flor, ser eso. va a ser siempre de lo mismo. Por lo Siempre va a tanto, ser ahí no hay durazno. ninguna variación, no hay No. nada que la afecte. No. Tanto el primer factor O como sea, el segundo el hombre factor no va a ser mono o no va a ser planta, va a No. ser hombre. va a ser hombre. La planta va a ser planta, el animal ¿Por animal. qué? Porque existe una ley de causa y efecto. Porque ahí dice, toma por ejemplo el tallo del trigo, que se pudre en la tierra como consecuencia de la cual muchos tallos de trigo crecen. Así, aquella fase putrefacta es considerada la base. Esto significa que la esencia del trigo se ha desnudado de su antigua forma, que es la forma de trigo, y ha tomado la forma de trigo putrefacto, que es la semilla, la cual llamamos la base, despojada ahora de cualquier forma. Ahora, después de pudrirse en la tierra, se ha hecho digno de preparación en otra forma, que es la forma de muchos tallos de trigo destinados a nacer de la base, que es la semilla. La, el mismo la forma puede cambiar, se pudre de hecho. Efectivamente. Imagínate, se despoja de la forma, pero la base continúa y permite el renacer de esa nueva semilla. Extraordinario. Ahí hay otra situación, porque para cambiar tú tienes que romper. Y es por Extraordinario. eso que el feto nace y rompe y sale al mundo, cambia de estado. Bueno, hay otra. De hecho, vemos a nivel embriológico, hay mucha explicación de eso. Ya, pero sigamos. Extraordinario, la por clase. Ricardo. Sí, bonito. Extraordinario la cantidad de conectados que tenemos que están haciendo la lista todavía. Por eso me dicen acá, dice, tenemos tanta gente que estamos haciendo la lista todavía. Pero tenemos grupos conectados de Medellín, Colombia, de Mar del Plata, Argentina, de México, los grupos de Toluca, Tulancingo y Guadalajara, amigos de Ecuador, Santiago de Chile, Antofagasta, Estados Unidos, Bogotá, Ciudad de México, Chalco, México, Paraguay, Brasil, Yucatán, México, Perú y Argentina. Dicen que hay mucha gente conectada y que tengamos paciencia para terminar la lista. Más de 100 conectados. Vamos al segundo factor. Estamos ¿no? ya hablando Porque segundo, ya nos vamos están diciendo que vamos que al tercer avanzar. factor ahora, Ricardo. Ya sabemos que el Pero, primero ¿cuál era el segundo? No lo entendí bien. era la causa y efecto del sí mismo. O sea, primero hablemos de la semilla. Segundo, La fuente. las partes que vienen producto de la semilla, que son Perfecto. los tallos, la hoja, etcétera. Ambos, tanto la semilla como la causa y efecto de lo que viene de la semilla, son inalterables. Son inalterables. No hay Eso nada. viene en un paquete. El programa está dado, Eso no es puedo lo que hay, modificarlo. es lo que tocó, no hay No más. lo puedo modificar. Nada. Es lo que soy. Y eso va a la Surán, dice, eso es inmodificable. Ya, buen punto, porque así ya sé manejarme en qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Pero o sea, ahora- nuestra libertad, por ahora sigo siendo predeterminado. Estoy O- atrapado. Exactamente. Ya, vamos. Pero ahora vamos a entrar al tercer factor, ¿Ya? que dice causa y efecto internos. Y es importante tomar atención, estimados amigas y amigos, para... Porque este lo puedo cambiar. Vamos a ver. Esta es la conducta de causa interior y el efecto de la base que cambia en el encuentro con las fuerzas ajenas de su ambiente. Espérate, que cambia con el encuentro. Con fuerzas ajenas de su ambiente. O sea, algo que está fuera de ella. No inherente. Fuera de ella, pero sí dentro de su proceso programático. Mira, Perfecto, ya. significa que encontramos que un tallo de trigo, el cual se pudre en la tierra, resultan muchos tallos, a veces más grandes y mejores de lo que eran antes de la siembra. Está claro, seguimos todavía con el causa y efecto. O sea, Por tiene lo tanto, potencial y sus atributos mejoraron en este caso. claro, porque Pero no cambiaron. ahora, hasta aquí dice un tallo, lo que todavía no nos dice cómo, si va a ser más grande, más chico el tallo. Buen punto. Perfecto, vamos. Vamos. Por lo tanto, debe haber factores adicionales implicados aquí, que han colaborado con la fuerza oculta del ambiente, es decir, la base. Y debido a esto, las adiciones de la calidad y la cantidad que estaban ausentes de la forma anterior de trigo, ahora se han hecho evidentes. Estos son los minerales y los materiales de la tierra, la lluvia y el sol. Ya, O sea, explíquemelo más fácil.
para que la semilla, Ya, que era la base. que era la base, que sabemos que no cambia, Perfecto. dentro de su programa tiene causa y efecto, que son los tallos y todo, ¿Cómo va a salir? ¿ya? Para que el tercer factor eso tenga, va a depender de una variable que está intrínseca en su programa, pero que viene de afuera. Ya. Los minerales, el sol, Es la decir, lluvia. cómo el entorno donde se deposite le va a ayudar a que su atributo interno se manifieste. Efectivamente, entonces eso va a permitir que haya más tallos, más frutos, más calidad, más abundancia, ¿me entiende? O sea, los O sea, factores... si esa semilla cae en el mar, que sería un factor, el tercer factor, o cae en la tierra, que también es un tercer factor, pero de mejor calidad, en el mar se pierde, y la tierra, como hay minerales, agua y sol, crece y desarrolla su potencial de la base. Entonces tengo un potencial de la base, los factores internos que me hacen que este tallo sean grandes, Sí. bonitos y sanos, porque está en un buen tercer factor, Claro, pero que sería la tierra no hay que olvidar con los que minerales, el sol y el dentro agua. del programa de esa base Está está hecho- dicho que ella necesita minerales, Exacto. necesita sol y lluvia. Por eso Perfecto. son factores externos pero internos, Pero que interno, están dentro de que su del programa. programa y que sabe que en el momento que aparecen lo favorecen y lo Y sirven para su crecimiento. y sirve para su crecimiento. Entonces depende del lugar en el cual sea sembrado esa semilla, es el resultado que Entonces va a tener. tengo 2 semillas y depende de dónde la coloco, aquella que está, pues las dos responden a los mismos estímulos: minerales, agua, sol Correcto. y una buena tierra, abono. Si esta llega a una tierra que tiene poco abono, poco mineral, va a crecer no en su potencial. Y si tú, como fuiste más trágico, la tiras al mar, Sí, no no, crece. sí, no, ¿ya? sí, después- No, pero es que también, ojo, estamos hablando de la semilla del alma. Sí, Entonces, sí. cuando nosotros lo llevemos a la realidad, No, pero va es a que ser primero impactante el resultado. materialicémoslo para que se entienda bien. Sí. Pues son 3 factores. Sí. Entonces son factores externos, pero que sirven para la internalidad, para decirlo así, y que vienen en el programa que sí les sirven y lo pueden desarrollar, ¿cierto? Sí. O sea, en otras palabras, si yo esa semilla la pongo en una buena tierra, un buen abono, que tenga sol, que tenga lluvia, Su máximo exponencial, puede ser un su tremendo máxima potencial. potencia, En calidad y en cantidad. porque tiene la base y tiene todos los atributos. El problema es que hay que colocarlo en un buen lugar, ¿ya? Pero si lo colocamos en un mal lugar, aunque tenga la base, que el primer factor, y el segundo factor, no funciona igual. Perfecto. ¿Y cuál es el cuarto? El cuarto factor es la causa y efecto por factores ajenos. ¿Ya? Leamos. Es una conducta de causa y efecto por factores ajenos que actúan sobre él desde afuera. O sea, no hay ninguna intervención de ella en su programa, nada, de afuera. Por lo cual, en el programa no está determinado que actúen estos factores. Exactamente. Ya. Es decir, Eso que aquellos no tienen una relación directa con el trigo, como qué tipo de minerales, No. qué tipo de lluvia o qué tipo de sol. O sea, si hay tormenta, por ejemplo, Efectivamente. y una helada, un cambio Ah, climático. que dice, como plantas cercanas o acontecimientos externos como el granizo, el viento, un fuego. Perfecto. Puede haber una excelente semilla y con una excelente tierra, pero si hay un fuego, eso es algo externo, algo que no maneja en ninguna Y variable. que no estaba en el programa. Que no está en el programa. Entonces, tenemos 2, el primero y el segundo no lo podemos modificar. Y donde vaya, eso es así. Si va a una mala tierra, Ahora, todas las 4 niveles de existencia se rigen bajo estas mismas 4 fases. No, 4 Efectivamente. factores, perdón. y como está ejemplificado, Falta un pareciera quinto, ¿no? que fuera clase de botánica, Sí. ¿no es cierto? Sí, sí. Que Balson no está dando- pero es que Qué Baal naturaleza. Sulam lo que nos va a querer mostrar con esto es decir que existe un programa predeterminado, que es el programa del alma, pero va a depender de 2 factores que sí tenemos incidencia para que eso produzca un efecto. Entonces, la pregunta que uno surge acá, ¿cómo nosotros ahora aplicamos tanto este tercer factor como el cuarto factor en nuestra experiencia espiritual? Porque ya terminó la clase de botánica y vamos a lo práctico, Ricardo. ¿Cómo sería entonces ahora? ¿Cuál sería el que tendríamos que decir que es un factor trascendente para la conexión espiritual de una persona que hasta aquí, bajo el programa base y bajo causa-efecto
de la base, no tiene libertad. ¿Es una pregunta o qué? No, eso es lo que... No es una pregunta, eso es lo que ya hemos trabajado. Vaya. No hay Es libertad. que está... Sí, ya está, sí. Entonces, ¿cuál sería el factor que vendría siendo, entre comillas, libertad, que no depende en absoluto de la base? Que es externo absolutamente. El cuarto. ¿El qué? El cuarto factor. Porque tenemos que cuidarlo que no venga un fuego. Tenemos que protegerla del granizo. Tenemos que protegerla de los malos minerales. Tenemos que protegerlo de la maleza. Entonces, ¿hay alguna acción nuestra en la libertad que nos permita que lo que está programado, que es la base, que es buena, que el causa y efecto es buena, que las leyes internas más la naturaleza son buenas, para que en la cuarta fase, o en la cuarto factor, nosotros podamos entender que hay una acción nuestra en este efecto de libertad? Y eso, Baal HaSulam lo llama el entorno. ¿Qué podemos entonces hablar del entorno, Ricardo? Para que el entorno, para que esta influencia del entorno sea tan importante hoy día en la libertad. ¿Cómo entonces existe un factor dentro de esta influencia de entorno que puede hacer que esta buena semilla dé un buen resultado? ¿Cómo lo ves tú eso? Porque Uno después lo puede- existe el hábito, pero hablemos No, primero del entorno. Es que uno lo puede ver en forma práctica eso. De hecho, por ejemplo, si uno quiere bajar de peso, tiene que ir a un lugar donde estén todos determinados bajo esa mente y esa forma de estímulo, y todos van al gimnasio, y al final ese entorno determina lo que yo empiezo a pensar y me contagian, me llevan a pensar que eso es muy importante, por lo cual yo empiezo a hacer similitud con ello. Es decir, escojo una sociedad en la cual sé cuál es la meta final que ellos quieren alcanzar, y es la que misma que yo quiero realizar, por lo cual empiezo a determinar su forma de pensar y hago las acciones y todo que me lleve a esa meta. Entonces ellos me van a estimular y me van a dar, incluso me van a facilitar este transitar y este camino. Y nosotros lo vemos en forma diaria, por eso le decía la cosa, que uno salga a la calle y se busque cierta tendencia dentro de lo que uno quiere y desea, y al final termina contagiándose con esos valores, impresiones, mirada, mapa mental, llámelo como quiera, y a la larga eso nos influye. Por lo cual hay que saber muy bien dónde colocar la semilla, dónde colocar, dónde uno quiere crecer en forma armónica y dirigido hacia a la meta que uno quiere llegar. Porque ese entorno es muy poderoso en el sentido, y no sabemos cómo hoy en día la ciencia recién está descubriendo cómo somos influenciados por los demás seres humanos, formando casi como un solo organismo. Y que el hecho de que nosotros nos acerquemos con ciertos grupos de personas que tienen ese afán y esa determinación, al final termina mimetizándose, y hay muchos estudios con respecto a esa forma en sociología, cómo respondemos, cómo el ser humano responde a los grupos en los cuales determinan esos valores o esas creencias que hacen que sigan esa ruta o ese camino. Entonces, cuando uno está en el estudio de la Kabbalah, tiene que entender que si nosotros tenemos una raíz de un alma, tenemos todo el potencial y podemos llegar a esa tercera fase que ya está todo corregido, que en realidad este proceso de la rechimot, de la reminiscencia de nuestra información espiritual, nosotros de alguna forma tenemos que empezar a acelerar este proceso para que se vaya manifestando, porque es una información que está oculta y tenemos que revelarla, que se muestre en nosotros. Por lo cual se va a mostrar igual. Si el proceso va a ocurrir igual, exactamente igual. El punto es, ¿cómo quiero que ocurra este proceso? ¿En forma lenta? ¿O a ciegas como estoy ahora? ¿O de alguna forma empezar a darme cuenta cómo, si yo escojo un buen entorno, este entorno va a trabajar en mí y va a liberar factores internos que están en mi base y me va a expresar esas rechimot que ya están determinadas para ir cambiándome y rápidamente desarrollando
mi alma hasta que me empiezo a conectar con el mundo espiritual y empiezo a llegar más allá y acelero un proceso en un corto tiempo y además de una forma más placentera. Vuelvo a entender que el deseo de recibir no cambia hasta el final de la corrección. Nosotros, es nuestra naturaleza. Pero aun cuando existe este deseo de recibir, nosotros empezamos a escoger el ambiente que queremos que la semilla se exprese mucho mejor, en la cual proveemos todas las condiciones para que esto nazca. Eso pasa en toda la naturaleza y también pasa en el embrión humano cuando se deposita en el útero, cuando el útero tiene que reunir ciertas condiciones para que anide el embrión en el útero y pueda crecer en sus paredes y después se comunica con la madre y hace todo un crecimiento hasta que sale el bebé. Entonces todo proceso pasa que si no ocurre en un buen entorno hay un aborto. Si el alma o el rechimot que apareció, que es un punto en el corazón, es un deseo por la espiritualidad, no cae en la buena tierra, no cae en el buen entorno en la cual empieza a abrir este punto en el corazón y a transformarlo en la entrada de la luz para que el alma empiece a recrearse, en el sentido que empieza a renacer, empieza a abrirse esta rechimot, cada vez empezar a conectarse con ese estado final que ya está ocurrido y la persona empieza a revelar su desarrollo interno y su cambio hacia la espiritualidad, va a empezar entonces a recibir un mayor crecimiento y un darse cuenta de dónde realmente está y cómo puede ayudar a ese proceso, y quiere después acelerar el proceso porque estuvo en un buen entorno que facilitó que ese proceso fuese mucho más rápido y placentero que el momento en forma ciega o con sufrimiento o a palo que está ocurriendo hoy en día, de la cual hay vacío y no hay sentido mucho de esta existencia, no tiene sentido este vivir. Sabes Bueno. que a mí, cuando tú me hablas de esto, estaba leyendo lo que Bahá'í Allāh nos enseña, es decir, que de alguna manera hay un grado de libertad en lo que yo puedo escoger. Hay un grado de libertad y después viene otra libertad, pero no la vamos a ver hoy día. No, eso para un tema más Y adelante. es una libertad mucho más... Y eso ya lo empezamos Es la a hablar, verdadera libertad. lo empezamos a hablar en Que el la curso persona ya intermedio ya. se hace como el creador. Ahora, dentro de esto, yo puedo pensar Porque entonces... esto es un proceso, es un desarrollo. Es igual que un niño. Es un hábito. El niño se le da ciertas libertades. Cuando se ve que el niño ya puede cruzar solo la calle, se le da más libertad. Cuando el niño ya puede manejar dinero, se le da más herramientas y más libertad. Esto es exactamente igual. Del momento que una persona empieza a adquirir el conocimiento y la sabiduría de la Kabbalah, se le da cierto, primero dónde está, cómo está constituido, qué fuerzas son las que habitan y influyen en él. Él elige el buen entorno, esto se abre un poco más y se le da otro grado de libertad, ¿no es cierto? A medida que va avanzando, va entendiendo más y va desarrollando su alma, se conecta con el mundo espiritual y se le abre toda una nueva realidad. Y la persona aparece en nuevas herramientas, una conciencia mayor y obviamente una libertad mayor. Esto es exactamente igual que todo proceso. Y Ricardo, entonces, ¿cómo yo tomo...? Por eso los pollitos andan pegados a la gallina hasta que después andan solos. Claro. ¿Cómo Después, yo... toda naturaleza está hecho bajo la misma situación. ¿Cómo yo tomo? Y aquí viene algo interesante. Primero el entorno, y después el entorno se abre. El embrión, el feto, nace, pero está pegada a la mamá, recibe de la madre la leche, pero después se abre. Después camina por sí solo, gatea, y después ya es un hombre, un individuo. Y después tiene una libertad cuando era niño, adolescente y adulto. Esto es exactamente igual. Lo único que estamos viviendo un proceso recién, en una etapa que estamos recién entendiendo cómo funcionamos en estas clases, y después vamos a entender cómo empezamos. Ya sabemos que hay un entorno, algo que va a facilitar la mayor desarrollo espiritual, que con respecto a que si no tenemos ese desarrollo, o sea, no tenemos ese entorno, que no influya, porque no influye el cuerpo, lo que influye es el alma. Por lo Todavía tanto, no vuelve a ser entendemos qué es el que alma. vuelve Se abre entonces todo esto. a nacer que de alguna manera la base es muy importante. O sea, existe algo dentro del programa que se llama base que te lleva a la búsqueda de este entorno. Y Al punto del corazón. Exactamente. Entonces, la gente que está con nosotros hoy día,
que Y tenemos ahí más de se abre 80 todo. conectados, nos acaban de informar que no vale la lista porque es muy larga. Es decir, que nosotros hoy día tenemos dentro de nosotros un programa que nos determina que estemos aquí escuchando Cábala. Que no es que se dio la casualidad, no, existe un programa que determina que usted y yo estemos aquí juntos estudiando. Entonces, si aplicamos en este sentido, es decir, si tomamos la primera base que hablamos que el ser humano busca el placer y evita el dolor, de alguna manera el programa de la base está buscando el placer para desechar el dolor. ¿Cuál es el placer para esta semilla, que es nuestra chispa de alma, de que estemos acá? Entiende que el placer está en conectarse con la Cábala. Entonces uno escoge el buen ambiente al integrar un grupo de gente que estudia Cábala. En este instante un grupo virtual, que está compuesto por todos los que estamos en este chat. Y de alguna manera este momento de tiempo y espacio es un proceso que se está viviendo junto, donde el alma se está desarrollando como base. ¿Qué implica esto? Implica que tenemos que ir trabajando en lo que se llama la elección propia, para poder nosotros distinguir cuál es el mejor entorno. Entonces, el programa le dice, estudie Cábala. Se dan las fuerzas, las instancias para que usted estudie Cábala. Ahora, usted está estudiando Cábala, que le da el buen ambiente. O sea, en otras palabras, en este instante, ¿qué es lo que está haciendo usted? Usted está teniendo lo que la base misma traía como programa. ¿A qué me refiero? Dentro del programa existía lo que vamos a ver en la clase posterior, un punto en el corazón. Existía un programa en su alma que le decía que usted iba a llegar a la búsqueda espiritual a través de lo que la Cábala enseña y se iba a conectar con esta información, ya sea por un amigo, por un correo, por un volante, no importa qué, a conectarse. Usted ahora entra a este entorno, que es el entorno de los que participan en esta clase, los que están estudiando. Hasta aquí, usted todavía sigue dentro del proceso de la base. Ahora, va a seguir evolucionando, como bien lo explicaba Ricardo, a llegar a un momento en el cual usted va a tener que tomar su propia elección del entorno. Es decir, ya conozco, ya sé lo que hay en mi base, ya sé lo que me determina el futuro de mi base, ya sé que he recibido estos primeros albores de la enseñanza de la Cábala, pero ahora yo tengo que llegar a entender que para que esta semilla y siga resultando más y más, tiene que haber de parte de mía una forma de enfocarme para seguir creciendo y madurando esta semilla. Y ahí existe lo que se llama la segunda naturaleza. ¿Qué significa la segunda naturaleza? Significa que yo voy a empezar a hacer cosas permanentes, constantes, hábitos permanentes, cosas permanentes, repetitivas, tal como es todo lo que es un aprendizaje. Y de acuerdo a eso, voy a ir madurando, de acuerdo a otras cosas que yo voy a ir teniendo, otras herramientas que voy a ir conociendo, se me van a entregar, para yo poder ir cada vez construyendo a esta semilla, no solamente lo que ella contiene, sino que ahora le voy a dar para que esta semilla crezca grandemente y pueda lograr mejores frutos. Entonces, viene ahora de parte de esta semilla que ha crecido, que ya tiene frutos, que ya tiene hojas, a poder elegir un mejor entorno. Entonces, protegido del fuego, protegido del granizo, que lleguen los mejores nutrientes. ¿Y eso cómo se logra? A través de lo que se llama el entorno o el grupo. Entonces, Baal Azulán nos está diciendo que si bien es cierto, todo esto es un programa, hay un momento determinado en el cual usted toma una opción. Y esa opción es decir,
yo comienzo a seguir este método. Pero después digo, no solamente sigo este método, sino que esto es para mí el método. Y entonces, como es para mí el método, es parte verdadera de que la semilla va a dar el mejor resultado porque va a estar en el mejor ambiente y el mejor entorno. ¿Algo más que agregar, amigo Ricardo? Tenemos muchísimas preguntas. Ya, vamos a la pregunta. Pero a la larga, sí. Entonces, ¿la libertad de qué? ¿Libertad de qué? Del deseo de recibir. ¿Qué logro yo a medida que voy penetrando en la sabiduría y voy entrando al mundo espiritual? Pero es que el no deseo cambia. de otorgar, sí, pero... Cuidado, el deseo de recibir no va a No, sí cambiar. lo dije recién, la naturaleza es nuestra última. Así es. Pero ¿qué cambia? La intención del recibir por recibir. Bueno, eso lo vamos a ver muy bien en otorgar. la segunda parte de este curso, porque nosotros, si bien es cierto Porque en que el fondo somos una tú vasija, hablaste al principio que era la libertad del ángel de la muerte. Y Ujú. ángel de la muerte es la fuerza del deseo de recibir. deseo de recibir. Entonces hay una efectivamente. forma que uno se libera de este deseo, que lo controla y que lo maneja y que lo tiene atrapado en este mundo, porque aquel que sale del deseo de recibir ve el otro mundo, ¿no es cierto? Entendiendo que cuando hablamos del deseo de recibir, lo Es vemos el como un egoísmo. Un egoísmo, el deseo de recibir para uno, por recibir. Claro, que no es la construcción del deseo de recibir original que nació del Creador, en lo que vamos a ver más adelante, las Que cuatro nos hace fases. ser criatura. Exactamente. Es el hombre el que después, a través de este programa, se construye en un egoísmo. Pero nosotros tenemos que cambiar ese programa porque nuestra vasija de deseo recibir se tiene que transformar en el recibir el Hay otorgamiento. una vasija que pueda otorgar y recibir la luz. O sea, sigue recibiendo al final. Siempre. Siempre va a recibir. Lo que cambia es que ahora no recibimos la luz. Al no recibir la luz, vemos sufrimientos, dolores, porque los rechimos se están liberando. Nos estamos metiendo en otra clase, pero para avanzar un poco. Estamos dando capsulitas del próximo. Sí. Lo Porque, que pasa, en el Ricardo, fondo que para tratar de cerrar este ciclo de por qué el ángel de la muerte, liberarse del ángel de la muerte, la verdadera libertad, ¿cuál es? La que el ser humano llega con toda su plenitud, esta semilla, esta base, esta fuente, esta raíz de su alma, se expresa de nuevo en el alma completa, porque ahí puede recibir la luz y todo el placer que le quiere dar el Creador. De hecho, al principio, en la primera clase que hablamos de fundamento, decía de qué se trataba esta sabiduría. Y Balasolán da una definición, ni más ni menos, ¿no es cierto?, del orden de una de tendencia secuencia, de causa y efecto, raíz y rama. exacto. Pero en el fondo es el placer que nos quiere dar el Creador y hasta ahora no lo recibimos. Y no lo recibimos porque no sabemos recibir. De Kabbalah del verbo lekabel, recibir, es decir, es el estudio y la sabiduría de cómo recibir aquello que el Creador nos da. Después vamos a dar cómo nos da y siempre nos Porque, da. Ricardo, siempre queremos recibir para nosotros mismos, lo cual es el egoísmo, sí, ¿no es cierto? Y eso se nos transforma en algo que es negativo finalmente, porque es Por eso reactivo, seguimos atrapados en esta realidad. porque es reactivo a la esencia misma de la vasija de recibir. Sí, ahí lo vamos enredando. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Mejor. Ya, no nos pongamos tan filósofos. ¿Ya? Sí. Ahora, lo importante, Ricardo, es de saber que el entorno está construido también. Ahí está la libertad por ahora de elección. Hay otra después, libertad es mucho más a medida que crece. Pero por ahora, si somos capaces de ponerlo en la buena tierra, toda esa influencia nos va a ir cambiando el programa para que entiendan a lo mejor. Liberando la rechimot de buena forma. La rechimot se van a liberar igual. O va a aprender por palo y sufrimiento o va a aprender por la luz. La idea es que llegue por la luz y uno avanzar más rápido de lo que debiera, según lo que dice el programa, porque uno tiene esa libertad, tiene la libertad de avanzar más rápido y de buena forma, cosa que después entienda y uno se hace partícipe de su desarrollo y su crecimiento, como aquel niño que desea hacer algo cuando grande y empieza a pensar y empieza a desarrollarse y uno ve cómo ese chico va creciendo y va haciendo todo y va a llegar a ser lo que es. O quiere entrenar y se empieza a entrenar en el básquetbol o en el fútbol, lo que sea, en un deporte, una y otra vez va al entrenamiento hasta que pues se hace bueno en eso. Esto es un poco lo mismo. Son las mismas leyes que rigen nuestra realidad. Si no cambia nada, porque todo está de la misma rama.
o sea, perdón, de la misma raíz. La raíz es espiritual. Simplemente los cabalistas nos enseñan que al principio, cuando tengamos este punto en el corazón, esta forma de conexión con esta vida que ya no nos satisface, y queremos llegar a un buen entorno, empecemos a ser influenciados por lo que escribieron los cabalistas, a ser influenciados por lo que está todo abierto para que todo el mundo pueda entrar a la sabiduría y empiece a entender cuál es el desarrollo y acelerar su propio desarrollo, cosa que después se hace libre y sale de la bestia donde estamos, sale de este espacio, tiempo y lugar. Ya no dije más. Sí, yo creo que ya nos quedan los últimos 20 minutos. Vamos a ver, para que la gente que nos invade con preguntas quede claramente establecido que esta primera parte, o esta clase que hacemos el domingo, se culmina el próximo miércoles, donde nuestros amigos contestarán la mayoría de estas preguntas, porque obviamente con más de 80, 90 alumnos en clase, la cantidad de preguntas son increíbles. Pero mientras tanto vamos a ir viendo las que primero llegaron para ir avanzando. El amigo Jaime de Toluca, México, pregunta: ¿el libre albedrío es la libre elección de algo donde uno determina tomar o no? ¿O solo es un juego de nuestra mente, ya que el Creador siembra el deseo en nosotros y entonces realmente no elegimos? Al principio sí, y después lo segundo. Uno al principio está supeditado, por ejemplo, nosotros llegamos a esta parte que es la elección del ambiente. Esa es la única libertad de elección. Y eso es lo que nos dice la Kabbalah por ahora, que es lo que puedes elegir. El punto es que si tú elegiste una buena tierra, que fue tu libertad de elección, y que eso incluso, alguien podría decir que eso también está determinado. Por eso que Rabbi Akiva pareciera un contrasentido. Dice, está todo predeterminado, pero el permiso concedido. Hay mucho que hablar aquí, pero hay muchos caminos y uno elige cuál transitar. El punto es que a medida que empieza la persona a descubrir y a adentrarse en la sabiduría y a conectarse con la fuerza espiritual, con el deseo de otorgamiento, empieza a cambiar en sí mismo, empiezan a aparecer otros atributos que le permiten tener otro tipo de libertad. Porque recuerden que el final de la corrección es ser semejante al Creador, por lo cual va más allá de todo concepto de espacio, tiempo y lugar que nosotros tenemos como criatura. Se rompe esta realidad y los cabalistas llegan en otros planos de existencia, en el sentido de otro tipo de toma de decisiones, porque este es el mundo de los efectos, este es el mundo de los resultados. Estamos acá en la rama. A medida que va ascendiendo, el cabalista se va acercando a la raíz, al origen, a las causas. Entonces, un mismo hecho, el cabalista determina cómo son las causas que van a llegar, el punto es cómo se expresan en una rama. Y ahí es otro tipo de libertad mayor aún. No sé si se responde, porque no. ¿Tú tienes la pregunta ahí? Sí, porque son dos o tres preguntas, pero dice, la primera, dice, ¿el libre albedrío es la libre elección de algo donde uno determina tomar o no? O sea, hasta el instante no es... Uno determina tomar un medio ambiente nomás. Es lo único que Por puede ahora. determinar, ¿no es cierto? Después viene lo otro, porque después ya maneja el sistema, pero eso por ahora le está vedado a la persona. Pero él dice algo, lo cual no es cierto, digamos, no es una aseveración cierta, ya que el Creador siembra el deseo en nosotros. Eso es verdad. Porque es una rechimot. Él pone el deseo en nosotros. Tiene que entender que la rechimot ya está escrita, ya es una reminiscencia, y va a ser librada. De hecho, el punto en el corazón es una rechimot más. Los pensamientos y todo está hecho. Que es la base. Si volvemos a la ilustración. Y además la interacción con los otros está hecha. Porque somos una sola alma creada. Estamos todos interrelacionados. En miles de cruzas de todo. Incluso lo que yo pienso determina la balanza de mérito de toda la humanidad.
De hecho, mis pensamientos afectan. El punto es que por ahora yo no los puedo manejar porque no tengo libertad. A medida que avanzo, esa libertad cada vez manejo más la causa, la raíz. Y ahí sí influyo de otra forma al resto de las personas. Porque tengo libertad, porque tengo el permiso para hacerlo. ¿Por qué? Porque ya soy consciente y sé cuánto daño o favor puedo hacer. Y no puedo ir en contra del deseo de otorgar, porque el deseo de recibir ya cambió la intención. Pero es otra libertad, por eso mejor no meterse por ahora a explicar eso, Hay una porque pregunta, por fíjate, ahora es elegir el entorno. Una vez que el entorno lo desarrolla, la misma persona abre toda una nueva libertad que le aparece, porque por ahora no somos libres, estábamos en un plan determinado. El punto es que después se hace parte del plan y tú también determinas el plan. y cómo, mira, aquí hay una pregunta de José de Maryland, de Estados Unidos, dice, ¿cómo se relaciona la felicidad y el libre albedrío? Bueno, echamos un concepto, Lo que pasa es que felicidad cuando mucho más tú complejo. entras al mundo espiritual, la fuerza de otorgamiento, el placer que da solo la fuerza de otorgamiento es distinto al placer finito que da el deseo de recibir, que es un placer efímero que una vez que toca, se va. Y el vacío aparece de nuevo y es por eso que vas cambiando segundo a segundo y todo tu quehacer en la vida es bajo, busco el placer y huyo del sufrimiento y hago un cálculo, cuánto puedo hacer con el mínimo esfuerzo. En el mundo espiritual rige otra ley, que es el deseo de otorgamiento, y eso en sí ya es un placer. Imagínate cuando tú tengas el libre albedrío de provocar cambios, no solo en ti, sino en la influencia de otros. Y en otros, tú te empiezas a conectar con su alma y empiezas a llenar su alma. Y eso se retorna a ti porque tú estás interconectado con él. Porque esa persona es lo que se te muestra afuera, que es tu interioridad, que es una sola alma que fue creada. Entonces, como una cosa sin fin, como una vasija infinita, en la cual va y viene la luz. Tú eres un pasaje de la luz. Entonces, ese placer se transforma ya en una dicha, en una sensación distinta, porque te haces parte de todo el proceso de la creación. Empiezas a sentir esas ondas de amor del Creador. Empiezas a sentir cómo Él influye todo aquello que está en la realidad. Y tú eres parte de esa influencia a su vez. Por eso te hace semejante a Él, como un socio. Entonces, ese mar de eternidad, de placer, de un placer distinto, porque el placer del otorgamiento, que no tiene fin, que los cabalistas han escrito mucho de esa parte. Y Ricardo, ¿se cumpliría el pensamiento de la Entonces la creación? felicidad empieza a ser otro sentido, no es la felicidad de este mundo, Efectivamente. porque la felicidad de este mundo es, mientras yo reciba placer, soy feliz, y me dura muy poco. O sea, beneficios para mi egoísmo, era. Por eso que, bueno, me voy a meter en otra cosa. Pero piensa que el pensamiento de la creación es dar placer a los creados. Por lo tanto, la felicidad del hombre plena es recibir el placer que da el creador y que Lo que tiene pasa que es que ver es con teoría. otras cosas. Lo que pasa es que el cabalista cuando Pero, lo siente, pero en el por eso tiempo que eso va pasando con uno, pues, Ricardo. O sea, sí, el porque proceso. estamos a nivel de fundamento. No, no, para que Recuerda dónde la estamos. persona entienda, ¿no es ¿Verdad? cierto?, que esto es Por comprobable. eso que es un Es así. proceso, por eso que son rechimos, por eso que primero lo que tiene que hacer es elegir el entorno. Todo el resto después se va a dar cuenta que depende de él su desarrollo y esta es su libertad de acelerar su propio desarrollo. Una vez que lo logra, aparecen otras libertades. ¿Se entiende? Se entiende. Vamos con otra pregunta. Lo siguiente, dice, Merquiades de Tulancingo, México. ¿La restricción es corporal? ¿Tiene uno que restringir los propios deseos? ¿Cómo tener la fuerza para hacerlo si uno está habituado a estos deseos? Ya un No. poco hablar del deseo, hay que restringir No, los la verdad es que deseos, el deseo ni se toca. Pues el deseo después el amigo va a entender cómo manejarlo, pero no se restringe, no se toca, el deseo viene. El deseo siempre existe. Lo que cambia después es la intención y además que hay una situación que no hemos hablado mucho, que es la luz que reforma, que cambia a la persona y el deseo después desaparecen solos. por lo tanto no... Nosotros lo hemos comprobado nosotros. Y los primeros años me acuerdo que lo hablamos porque era una cosa extraña, algo que habíamos hecho toda la vida y después simplemente ese deseo ya no nos llena, ya no está en nosotros, ya no viene.
No, el deseo es que llega, los deseos llegan. No está la situación. La Kabbalah no va hacia el deseo, porque esa es la naturaleza de la creación. Eso es lo que fue creado y eso hasta el final lo tienes. Lo que cambia es la persona después cómo utiliza esos deseos y cuál es la intención del fin de ese deseo. Pero el deseo en sí no lo toca. Eso por ahora. Después va a entender cuál es el proceso que tiene que realizar. Y los cálculos y todo. Porque después tiene que hacer una línea del medio, pero por ahora no. Pero el deseo no se restringe, nada. Deje que por ahora es parte de su corrección y tiene que pasar por eso. No se preocupe del deseo. De hecho, si usted trata de tapar el deseo y lo trata de restringir, después cada vez va a venir con más fuerza y tergiversado y va a ser peor. De hecho, no, siga nomás. Siga por ahora, siga estudiando y que el estudio va a ir cambiando esto. Y después va a entender qué es lo que realmente hace para poner incluso una pantalla sobre el deseo, como un masaje. Eso lo vemos en la segunda parte del curso. Mira, hay una pregunta, Carlos Marino de Ciudad de México, no sé ¿Cómo si... recibir la luz con la pantalla? Dice, ¿las malas acciones son derivadas de evaluaciones fallidas? ¿Perdón? ¿Las malas ¿Las acciones malas acciones son derivadas de evaluaciones fallidas? de evaluación? ¿Evaluaciones fallidas? No entendí como evaluación. Sí, fíjate, yo también la palabra evaluación me complica. Si el amigo Carlos Marino, por favor, nos puede aclarar el concepto de evaluaciones fallidas. Yo, como docente, uno entiende evaluación de otro tipo de cosas. No sé, me gustaría que por favor nos pudiera clarificar esa pregunta. Eh, tenemos, Pero anda en orden. sí, sí. Ah, Dice Ernesto de la costa argentina. ¿Quiere decir que mi libre albedrío está condicionado por mi entorno? ¿Mi libre albedrío está condicionado por mi entorno? ¿Está condicionado o no está condicionado por el entorno? sí, para él sí. Pero hay otras fuerzas, pero sí. Porque si yo voy a un entorno que ese entorno tiene una meta dirigida y ellos me transmiten sus pensamientos, su fuerza y todo, sí. Héctor Marcelo Bauman de Santa Fe, Argentina. ¿Ese contexto es creado por nosotros? Ese contexto, Sí. ese entorno, Sí, yo entender contexto como entorno, sí. sí. Los cabalistas cuentan que hay personas que han llegado a este desarrollo por un sufrimiento muy grande y han logrado este traspaso al cruce de esa barrera de la realidad. Y hay otros que van por un entorno muy cuidado. Y hay otros que se hacen su entorno, pero son los menos porque son almas muy especiales. Porque uno siempre necesita una guía. Los libros de aquellos que ya están y traspasaron esa barrera y están en el mundo espiritual. El libro en sí es como una receta de un científico que fue anotando su proceso y cómo llegar. Balazulán tiene la escalera, el Rabache, el hijo también. Todos nosotros que hemos tenido el acceso a esos escritos, que ustedes también lo van a tener, ahí determinan cómo es el proceso del ser humano en este crecimiento cuidado mediante leyes que rigen la realidad. Y uno al leer el texto va entendiéndose a sí mismo y va entendiendo todo lo que ocurre, porque va adquiriendo este conocimiento, esta sabiduría, por lo cual es un entorno que le va abriendo la posibilidad. Entonces el entorno uno elige donde ya está, con quienes ya hicieron el camino. En este caso un entorno son los libros de Kabbalah, el maestro, aquí él es un cabalista que ya nos guía a través de la lectura, la interpretación, las dudas, las preguntas, ahondando un poco en lo que escribieron los cabalistas, porque los cabalistas escribieron desde el grado donde estaban, y eso hay que bajarlo al grado en que uno está. Y lo otro, que vamos a ver después que es parte del proceso, que es muy importante lo que es un grupo de personas que están influenciadas porque están dirigidas hacia una meta, que es salir del estado en que están para convertirse en un ser humano, semejante al Creador. Entonces ellos cuidan ese entorno y hay leyes que rigen
esa relación. No Nos sé, quedan, nos quedan 5 se minutos. construye el entorno, Se construye el entorno. alarga después uno Se construye el entorno que está dado y construido. Sí, pero uno también construye después en el interior de uno. Ah, es que ya está entrando a temas más profundos. Amigo Ricardo, nos quedan 5 minutos. Ya. Y vamos a ir entonces con 3 preguntas más para después decir y nombrar a todos los conectados. César de Quilpué, de Chile. Si todo está predeterminado, significa que todo está escrito de antemano. ¿Cómo alguien puede entonces elegir, entre comillas, el lugar donde está y elegir cómo atravesar sus etapas de desarrollo? ¿Esta elección implica cambiar toda una cadena de acontecimientos? ¿No es una contradicción vital? No, porque los cabalistas explican que este es un sistema como si fuese de ruedas dentadas. Entonces uno cambia en un grado este movimiento y todo el sistema se influye. Y es como que uno tirara una gota de tinta en un vaso de agua y todo el vaso queda impregnado con la tinta. Es decir, todo influye. Porque el punto es, ¿cómo desarrollo el rechimón si está todo determinado? Yo lo único que hago es acelero el proceso de desarrollo, porque el desarrollo va a llegar igual. Y después aparece la verdadera libertad en la cual yo cambio ese proceso. Pero por ahora no, porque no tengo ni la herramienta ni la mente para hacerlo. Lo único que puedo hacer ahora es acelerar el proceso hasta que llegue un momento en que yo tenga otro tipo de libertad, más aún. Por eso que primero es una sabiduría y después una ciencia. Porque por ahora yo estoy adquiriendo una sabiduría, un conocimiento. Pero después aparece la ciencia, en la cual, manejando las leyes de la realidad, de la ciencia y la Kabbalah, yo puedo determinar el experimento y el resultado que quiero llegar. Y hay otro tipo de libertad. Por eso que parto conociendo la sabiduría, primero sabiendo que existe, segundo conociendo la sabiduría, y después se transforma en ciencia. Esto es igual. Yo primero elijo el entorno, sigo mi desarrollo que está determinado, lo único que cambio es acelero el proceso y por una buena forma, no por la mala forma, no con el sufrimiento. Una vez que empiezo a entender cómo yo mismo actúo en el desarrollo de ese proceso, esto se va abriendo más aún esa libertad que la cual después yo puedo actuar, porque yo después empiezo a actuar sobre mí, sobre otra realidad. ¿Se habrá entendido? Sí. Débora de Chile. Si todo está ya programado, ¿eso tiene que ver con que nací en el momento y lugar perfecto para rectificar mi ticún? Lo que pasa es que ella no es que aparezca de repente en el mundo. Hasta ahora, todas las almas que existen son de una sola raíz. Más adelante van a ir nuevas almas, pero eso es otra historia. Pero todos han sido reencarnaciones, una tras otra. Por lo cual, ahora le toca vivir un proceso de un rechimó determinado, que el punto del corazón varias veces se muestra, 3 o 4 veces en una vida. Si la persona no alcanza o toma el buen entorno para el desarrollo, es el punto del corazón, que va a ser el desarrollo de su alma, eso queda de nuevo dormido, ese rechimón. Sigue un proceso de otro tipo de rechimón hasta que vuelva a reencarnar y otra vez es llamado ese rechimón del punto del corazón y de nuevo aparece. Pero cada vez se presiona más a la persona, a esa alma presionada por fuerzas externas para que revele y busque y se dé cuenta que este mundo ya no le satisface, que tiene que buscar respuestas, porque está todo determinado para expresarse ese rechimón. Hay muchos cambios de lo que yo haga ahora que puede pasar en el futuro. Entonces yo soy el resultado de procesos que vienen de mucho tiempo. Vamos con la última pregunta para después. Dice Bernard de Chile, ¿cuál es la diferencia entre esencia y ego según la Cábala? Entre esencia y ego según la Cábala. Pero no tiene nada que ver. ¿Nada que ver? ¿Esa es la respuesta? No, porque nosotros somos existencia de la no existencia. ¿Y el ego? Eso fue lo que fue creado. Lo único que fue creado fue el deseo de recibir. Bien. El punto es, si eso fue creado, ¿qué somos nosotros? ¿Solo eso? Y si somos eso, ¿dónde está nuestro...? Porque por ahora yo estoy determinado todo al parecer. Volvemos a lo mismo del inicio. ¿Dónde existo yo?
Pues a mí me dan la oportunidad de darme cuenta que existo. Me dan la oportunidad de darme cuenta que esto, no, ahí tiene que haber algo que me ordene esto. Que me digan cuál es la justificación de la existencia entonces, si estoy atrapado. O sea, no solamente me crea, sino me hace dar cuenta que yo soy un creado. Y que además que soy creado, esta vida no tiene sentido. Entonces empieza la molestia de este punto en el corazón, de este deseo en particular. Porque por ahora es un punto, pero después para llegar a ser individuo, porque ahora soy como una bestia, determinado por la naturaleza, por los instintos, por decirlo así, por una no libertad, por fuerzas que son dirigidas de causa y efecto. Una vez que yo determino el desarrollo de este punto y me transformo en desarrollo del alma, ahí empiezo a ser un ser humano, como una criatura, en la cual es consciente de su existencia, pero también consciente en su desarrollo y cuál es el fin de su existencia, y qué es lo que le depara y qué es lo que puede recibir. Entonces empieza a ser como una criatura que ya no es un títere, que eso no es una bestia, que no está determinado por el instinto, por vivir y morir, sino es una entidad, una criatura nueva, que llega a ser independiente del creador, en el sentido que se da cuenta que existe y quiere existir, quiere ser como él. Y eso lo vemos después en las 4 fases de la luz directa, que está determinada. Toda la realidad, todo nuestro deseo tienen 5 partes. Y todo lo que está creado tiene 5 partes. Pues son 10 sefirot manifestadas en la realidad. Así como en el alma, desde una galaxia, lo que se nos ocurra en nuestra existencia. Entonces, estos puntos en el corazón, en el desarrollo del alma, después va a terminar que esa persona llega a ser un semejante, a creer un Adam, de la palabra domé, semejante. Por eso se transforma en un ser humano, porque ya es consciente de que existe y empieza a entender cuál es su rol y cómo se relaciona con esa fuerza llamada creador, con la fuerza de otorgamiento. Nos Por están eso avisando ya que llegó nuestro luz. momento, pero vamos a pedirle unos minutos más a nuestro equipo de producción, porque merecen todas las personas que han estado con nosotros conectadas, que sean nombradas. De Colombia, Joana Manuel Zapata, Sonia Gómez, Hanna Muñoz, Yoli Campuzano, Nelson Gómez, Marta Cecilia Munera, Hernán Darío, William Bonilla, Ramiro Sierra, Gerson, Marisol de Argentina, Ernesto, Tito, Hanna, Fernando, Olga, Silvia, Viviana, Walter, Cecilia, Héctor, Marco de Chile, Mauricio, Eduardo, Juan Carlos, Yasmín, Mariela, Cristian, Eugenio, Gonzalo, Bernard, Débora de Venezuela, Sandra de Ecuador, Leoins, Andrea, Alfredo de Perú, Katy de Brasil, Andrea y Clarice de México, Jaime, Altair, Yolanda, Ariel, Arturo, Belén, Pamela, Chava, Vanessa, Brenda, Antonio, Tania, Aldo, Aney, Miriam, Diana, Liliana, Rocío, Eric, Yuen, Lilia, Arturo, Alberto, Ángel, Miguel, Jazmín, Javier, Idar, Giovanni, Ivette, Sergio, Diana, Araceli, Merquiades, Carlos, Daniel de Estados Unidos, Marisol, José, Alba, Carlota de Paraguay, Ángel y Sila. Esos son los conectados que tenemos hasta ahora. 85 conexiones al final de la clase. Y recordad que las preguntas se responden el miércoles. El miércoles, y quedaron más o menos 25 preguntas para nuestros amigos del día miércoles. Ricardo, muchas gracias, amigo mío. Adiós. Un gusto de estar con ustedes, que tengan una buena semana y nos volvemos a ver nuevamente. Gracias. Chao a todos. Chao.